Buenos días a todos, ¿cómo están? Es una locura como siempre, todos los lunes a las 6 de la mañana, Wake Up con Jorge Cuevas, que aquí la intención es levantarnos hablando de algo que sea trascendente para nosotros y hoy en particular es un día muy especial porque voy a platicar con un amigo que es algo curioso decir que es un amigo, alguien que solo has charlado con él un par de horas, pero me parece que el concepto es interesante. Yo lo conocí en el Monte Licabeto, que ahorita él lo va a pronunciar bien en griego, que es un lugar hermoso de donde se puede apreciar Atenas. Nos tocó conversar, no sé si 1 hora, 2 horas, 30 minutos, el tiempo se pierde, hablando de su experiencia, de haberse ido a vivir allá desde Chile. Él le iba a ser el traductor o el intérprete de mi presentación del libro Maratón ahí en Atenas. Y en esa conversación, de esas conversaciones que te quedan muy grabadas de alguien que además ha viajado por el mundo, pero no para conocer el mundo. A mí me parecía que como más para conocer su propio camino y más porque creo que hasta de filosofía oriental platicamos en esas 2 horas. Ya ni me acuerdo si hablamos de mi libro o no, pero fue una cosa increíble. De bajada, porque recuerdo que llegamos arriba en el monte, era el lugar donde iba a ser la presentación, y fuimos de bajada a un lugar donde tomamos ahorita nos platique, nos recuerda Diego, además del expreso que comimos, pero recuerdo Claro. muy bien todo lo que hubo ahí, y déjense los presento, Diego Arévalo, pero aquí nomás va a ser Diego para más fácil. Mi querido Diego, ¿cómo estás? 2 de la tarde allá en Atenas, ¿verdad? 2 de la tarde en Atenas, sí. Aquí ya, bueno, yo también me levanté muy temprano porque vengo llegando de un viaje, de una excursión en barco por las islas que están cerca de Atenas. Y bueno, un poco lo que te iba contando de lo lindo que se ve Atenas cuando uno llega en barco, de ver las montañas, se ve el Licavitos desde lejos y también si uno tiene suerte, se puede ver el Partenón. Entonces como, wow, es bastante como decirlo, impresionante ver Atenas desde el mar. Bueno, hasta Atenas y toda la zona de los suburbios de Atenas, que, en fin. Y claro, como tú bien dices, nos conocimos en una parte muy peculiar de Atenas, en el barrio de Likavitos, en la montaña, la colina que se ve en el centro de Atenas. Y así como lo veníamos comentando hace un rato atrás, es la montaña de la luz, del amanecer, el Likavitos. Uh-huh. Ese día nos tocó el atardecer, ¿verdad? Curiosamente. El atardecer, ahora lo hicimos casi como de mañana, sí, sí, sí. Vemos la mañana también. Me acuerdo que bajamos hasta una colonia, ¿no? Porque allá arriba Sí, del monte, pues no hay no hay muchos lugares, es más que nada un lugar residencial y bueno, hay casas como muy antiguas, muy clásicas de Atenas, como esa Atenas neoclásica, y visitamos un barrio que se llama Kolonaki, que viene a ser como el barrio fresa del centro. Estuvimos cerca de la iglesia de San Dionisio, que creo que es el patrón de Atenas. Bueno, no, con la religión ortodoxa no tengo mucho conocimiento, pero sé que es un lugar importante dentro de la ciudad. Estuvimos como en el centro, por decirlo, en el centro de Atenas, en un lugar que va mucha gente lo conoce, y ahí sí nos tomamos un Fredo Espresso, que es lo que se toma mucho aquí, Ajá. café helado. ¿Y qué más comimos? Creo que algún pastel, no Con sé. hojaldre, unos panecitos con hojaldre, Sí, 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 sí. espinaca, queso feta. Claro, las pitas que les llaman, Ajá. panacópita, tirópita, sí, que son de hojaldre. Y bueno, ese lugar también es bastante curioso porque suele ser que en el centro de Atenas uno compra un café y luego se va con el café caminando. Son muy pocos los sitios donde uno se sienta a comer con café y qué sé yo, con algún pastel, con algo dulce. Habitualmente la gente se lo lleva Te en la mano y cortaste se poquito. va. Ya. ¿Me oyes? Ya regresaste. Ok. Ya Bueno, regresaste, sé Diego. que también en el sitio en que nos sentamos bastante particular porque en Atenas la gente suele llevarse el café y caminar con el café en la mano. Bueno, eso también hay un problema ecológico porque se utiliza mucho plástico, pero ok, se está tratando un poco de cambiar esa mentalidad y usar envases de vidrio y no tanto plástico. Pero sí, estuvimos en un lugar bastante especial de la ciudad, en Oye, Diego, Kolonaki, dime. oye, te quería preguntar primero, porque ahí me encanta escuchar tu historia. Claro que nos llevaríamos la hora entera en tu historia, pero platicamos un poquito ya de, no, es que es increíble. Creo también porque se aprende mucho de alguien que ha tenido el valor de ir y no hablo por el sueño productivo de, quiero lograr esto y hacer, sino es
de ir a encontrarse a sí mismo, de buscar lo que le apasiona. Entiendo yo que tú en Santiago empezaste a estudiar un poco de griego, Claro. pero ¿cómo terminas ahora viviendo en Grecia? ¿Has vivido en China? ¿Cómo ha sido toda esa aventura, canijo? Todo ha sido bastante, no sé, muy repentino. Por ejemplo, comencé a estudiar griego en la colectividad helénica de Santiago. Ajá. Habitualmente los griegos que viven en la diáspora, que son los griegos en el extranjero, tienen su comunidad, se reúnen a charlar, se reúnen a jugar, a mantener su cultura. Hay que entender que también las culturas mediterráneas, los italianos, los turcos, los griegos, son muy de encontrarse, de sentarse y comer y charlar y pasarlo bien. Son gente que les gusta mucho el placer de estar, de pasar el día con otra persona y conversar. Entonces, ¿qué ocurre? Me llamó mucho la atención la colectividad helénica, conocí un montón de gente muy interesante, gente con la que aún mantengo estrecha relación. Tengo una amiga de casi 80 años, Efimía, que viene cada verano a Atenas y se queda en mi casa, le alquilo mi piso y se queda cada 3 meses. Y le encanta el barrio y a mí me llama la atención porque igual ella es una señora de casi 80 años que se queda en un barrio como de anarquistas y hay policía y hay como un montón de cosas que a ella le podrían dar miedo, pero no, a ella le gusta quedarse en Atenas, en mi casa y le encanta mi piso, no sé por qué. Y bueno, a través de la colectividad helénica me gané una beca para venir a estudiar griego, en principio 6 meses en la Universidad de Atenas, y bueno, si me iba bien en los exámenes de griego, podía seguir estudiando en la universidad, y eso hice. Seguí estudiando en la facultad, perdón, en la Escuela de Filosofía, estudié psicología, filosofía y pedagogía, 3 carreras en una, igual denso. Y eso, en la Universidad de Atenas, y luego me hice un máster en antropología social en otra universidad aquí en Atenas. Y ya a través del máster me fui a China, estudié 6 meses en una universidad que se llama Fudan University en Shanghái, y en China me quedé un año. Porque bueno, acá había crisis económica, China, ok, llamó mucho la atención China, la gente y un poco tener la experiencia, estar en una ciudad que es maravillosa, es muy fuerte la experiencia de estar sobre todo solo en una ciudad tan grande y eso. Y luego me regresé a Grecia porque, ok, acá me llama más la atención estar en esta parte del mundo que Asia me encanta, pero me gusta más esto, mucho más tranquilo. Oye, y además te ha tocado unos trabajos que hasta tú el día que presentabas de mi libro me decías, bueno, eso está muy relajado para lo que me toca normalmente. Yo creo que sería muy padre también. Ahí me impactó mucho las experiencias que tienes como intérprete. Compártenos un poquito también de eso, Diego. Okay, pues sí, cuando nos conocimos estaba, bueno, la historia un poco de cómo nos conocimos por una amiga que hace traducciones de telenovelas latinas para la televisión griega y para la televisión de Chipre. Y esta chica está siempre muy liada, haciendo un montón de cosas. Creo que ya ha traducido 3, 4 telenovelas que las pasan en Chipre, las están pasando acá en Grecia. Somos muy buenos amigos con ella. Es una amiga que la conozco hace muchos años. También ella estudió español, es profesora de español y no tenía tiempo para la interpretación, así que me llama a mí y ok, me parece mucho más, ¿cómo decirlo?, más agradable ser de intérprete de un escritor, porque en ese momento trabajaba en el servicio de asilo de Atenas y me Sí, tocaban es lo historias muy fuertes, exacto. muy fuertes, mucho dolor, mucha desolación, mucha gente duele. O sea, hace mucho tiempo que no estoy en Latinoamérica y créeme que somos muy similares, la forma en que tenemos de sentir el mundo los latinos, aunque seas tú mexicano, sea yo chileno o alguien esté en la Antártida, la forma de expresarnos, la forma del dolor es muy común. Y bueno, lamentablemente vi cosas que no fueron gratas de ver, oír el sufrimiento humano. Conocemos lo que pasa en Latinoamérica, conocemos lamentablemente el sufrimiento de las mujeres latinas, conocemos el sufrimiento de mucha gente en países donde hay regímenes totalitarios, y eso me afectó mucho psicológicamente. Oye, Diego, porque además, o sea, una cosa es escucharlo, es que cuando te escucho dices escucharlo, pero es que no solo lo escuchas, ¿no? Sino que Se vive, se lo vive, se vives vive. porque cómo se vive el escuchar a alguien en un idioma
en una cosa fuerte y luego tú tener que convertirlo al otro idioma, pero a la vez al hablarlo, pues es que estás literal en los zapatos de la otra persona. A ver, sí, explícanos eso. completamente. A mí me tocó, bueno, no puedo hablar mucho de lo que oí, pero No, claro. yo era intérprete en español, portugués e inglés. Y en un momento me tocó tener a una persona de un país africano y que explicar cómo era su casa, cómo vivía la gente en una choza, toda la gente en un solo sitio. ¿Cómo explicarlo? Cuando se hace la entrevista para solicitar asilo, hay una persona, un oficial de la policía griega o del ministerio, no sé, de migración, que toma nota y hace preguntas. Y se hacen preguntas para saber si es que específicamente esa persona es del lugar que dice ser y si su experiencia fue verdadera. Entonces se hacen preguntas que son muy del detalle. Y por ejemplo, a esta persona preguntarle cómo era el salón, cómo era la cocina, no había manera de explicarlo porque vivía en un sitio común con otra gente más. Entonces tuve que imaginarme cómo era la casa y poder preguntarle y tratar de hacer de puente entre el funcionario público griego y esta persona que estaba al teléfono, también no la veía, y darle a entender que su casa era una choza y que tenía tales características y que pasó tal cosa. Y es fuerte eso, imaginarse de cómo esa persona vive. Y enterarse también de que hay lugares en el mundo en los que uno nunca escuchó y que hay pobreza extrema. No solo pobreza material, sino que pobreza de derechos. Es Para muy imaginarnos en el día, fuerte. Diego, ¿cuántas horas en el día tenías una entrevista así o cuántas entrevistas eran en el día? Para pensar en lo pesado que podía ser, pues. Yo trabajaba 5 veces a la semana, 6 horas, porque también soy profesor de español y no quería dejar mi trabajo como profesor, que me gusta mucho. Eso es lo que me apasiona más. Y una entrevista podía durar 6 horas seguidas, porque hay casos que son muy, ¿cómo decirlo?, muy No, claro. difíciles, sobre todo personas que están en una vulneración tan grave que hay que prestarles ayuda. Y no puedes decir, ok, acá me cansé, me voy. No se puede hacer eso, hay que terminar el caso que uno comienza a hacer. Y lo que era más cansador eran las entrevistas por teléfono. Eso era muy agotador. De tener que, habitualmente era una llamada que se hacía a alguna isla griega, por ejemplo Lesbos, que está muy cerca de la frontera turca, y tocaba el caso de, qué sé yo, algún latino que por alguna razón llegó a Lesbos, y muchas veces la gente no estaba en su sano juicio también. Eso también es otra cosa muy densa, y entender cómo dar a entender al funcionario de que la persona no está bien sin que eso suene como que estoy interviniendo. Creo que en eso logré, creo que me hizo un nombre porque había muchos funcionarios que me pedían a mí para hablar, porque parece que podía calmar las pasiones. Porque imagínate, una persona dentro de su desesperación puede golpear al funcionario, o puede, ¿me entiendes? Y creo que incluso por teléfono tuve la capacidad de calmar las pasiones, y que no, algo que pudo haber sido una explosión de ira, terminó en otra cosa. Terminó, no sé, en darse la mano, en dar las gracias. Digo, esa parte es súper satisfactoria y súper chida, pero la otra parte es cómo te quitas de la piel toda la experiencia de Estoy personas en que proceso son... porque todavía no se va eso. Hay cosas que quedan muy marcadas. Y como te digo, llevo mucho tiempo fuera de Chile. Somos muy pocos los latinos que vivimos en Grecia. Entonces, mi regreso al mundo latino fue a través un poco de la vulneración y a través de los problemas sociales graves que tenemos. Aún estoy en proceso porque fue fuerte. Siento la satisfacción de haber ayudado a mucha gente de alguna u otra manera, pero a mí nadie me ayudó a sacarme esas cosas del cuerpo o de la mente. Claro, hay psicólogos, Es hay un grupo de trabajo sumamente interesante en esa. Yo no trabajaba directamente para la oficina de asilo, sino que era a través de una ONG. Y claro, los compañeros de trabajo te dicen como no te, no te alteres tanto, todo está bien, bla, 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 pero hace falta un poco más de ayuda profesional en ciertos es que aspectos. tiene que haber un acompañamiento, yo creo. Es que Sí, fíjate que luego como que ese lugar no se ve porque uno, por ejemplo, cuando le toca ser terapeuta, lo que a veces no te pones a pensar y se descuida es que el terapeuta debe tener a un a otro terapeuta, pues. terapeuta. Claro, Sí. no, sí debe de estar incluido en serio, o sea, porque, Sí, es que porque tampoco había tiempo, son tantas las necesidades también que hay ajá. en cuanto al tema migratorio en Grecia que, ok, la ONG sí
tenía una buena actitud con los trabajadores, pero no había tiempo de hacer cosas. Y hay gente que ve cosas peores que yo. Hay gente que tiene que ir a hacer reconocimientos de ciertas situaciones. A mí no me tocó ver reconocimiento de nada. Y, en fin. Oye, Es déjame saludo una... porque Dime. ya tenemos gente aquí en el chat. Por cierto, te manda a saludar Adriana, seguramente te acuerdas bien de Sí, Adri sí, sí. Márquez, que estuvo ahí También también en saludos ese para día de ella. la presentación del libro. Carmen Santiago, oye, qué gusto, Mari Carmen, un abrazo. Eh, eh, ¿quién más está? Karina Liliana Morán, que siempre está todas las mañanas acompañándonos. Paco Cárdenas, un abrazo. Pues aquí platicando con Diego, un chileno que ya es Multi, multitasker. ¿De Puedo hacer de dónde todo. eres, cabrón? ¿No? Porque dices, soy de Del Chile, pero en planeta, realidad... del planeta Tierra, algo ¿Cuánto así. tiempo tienes ya en Grecia? Entonces, si le sacamos Ya en total fuera de Chile llevo casi 13 años. Pienso que 13. estuve 2 años, casi 2 años en China y el resto lo he pasado aquí. ¿Y Y cuántos también años tienes? 35, creo. Sí, 35. Soy del 85. Es que se me Sácale, olvidan los sácale la cuenta. Digo, no 35. la mitad de tu vida, pero llevas Sí, una parte fuera. Oye, y para que entremos también, creo que a través del libro de Maratón pudimos entrar bien en platicar de nuestras filosofías de vida. Un poquito, si me ayudas cómo fue para ti leer el libro y luego hacer la es que interpretación ese día. Cuenta. quería conocerte antes para saber a quién me enfrentaba, qué era esto, porque igual que te hablen de que viene un escritor de México y está como todo esto ceremonioso que hubo por detrás antes que llegaras tú, dije, wow, acá tengo que ser lo más profesional posible y vi que estabas tú también asequible a conocerme antes de hacer la presentación y eso me gustó. Eh, Puedo decir que el libro lo leí cuando tú lo comentaste, me pude conectar contigo. El libro lo volví a leer y seguía las mismas imágenes mentales. Como te digo, fue agradable el hecho de poder conectarme, entender lo que decías y verlo también, de hacerlo una imagen. Y cada vez que siempre hablo tu historia y hablo del corredor de maratones que escribe libros, pero la gente no entiende mucho el concepto, les parece como un poco, no sé, como lejano, no sé cómo explicarlo. La gente está acostumbrada a otro tipo de cosas o de formas de explicar un libro o una historia. Y cuando a mis amigos les he comentado sobre lo que estoy haciendo ahora o lo interesante que sería, por ejemplo, que leyeran el libro, que el libro también está en inglés, quedan como, ok, no sé. Porque creo que en algunas ocasiones la gente está muy acostumbrada a cierto tipo de cosas, a cierto tipo de experiencias. Es eso, voy a trato de promover tu libro, pero veo que, no sé, o lo Oye, estoy haciendo mal yo, oye, o que... no sabía eso, qué buena onda. Pero Bueno, no siento sabía que... ni que platicaras alguna vez de él, pero lo que más me sorprende es también que la gente diga, qué raro, alguien que Es corre. que a mucha gente le suena raro eso de escribir libros sobre y alguien que corre y... En fin, en fin, creo que no hay que apurar a la gente a veces con cierta información. Toda la información llega a poco, a veces mucha información hace mal para el cuerpo. Hay gente que no la aguanta, hay gente que se puede volver loca. Entonces en eso estoy hasta que estén en el nivel para No, entender. bueno, pues gracias, no me imaginaba eso. Órale, qué loco. Oye, Diego, y entonces tú ahí lo que yo he encontrado en ti es una persona que vive una vida de querer siempre aprender, de ser curioso, de enseñar gente. Has enseñado, eh, has sido desde guía prácticamente de turistas, de dar clases. ¿Cómo podríamos definir la filosofía de vida de Diego Arévalo? En esto tienen la culpa mis padres y las personalidades muy raras que hay en mi familia. Pensando un poco en la entrevista, tienes que pensar que en mi familia somos 6 personas que cada uno está viajando en su cápsula. No podemos estar todos en la misma cápsula del otro porque le comemos el oxígeno al otro. Mi madre, por ejemplo, es una artista, siempre fue artista. Y ya cuando crecimos, eso salió fuera y comenzó a hacer sus cosas y la casa se convirtió en un taller, en un taller con muchas cosas. Mi madre hacía
bueno, sigue haciendo papel reciclado y hace cosas con papel reciclado, ganó un premio incluso por parte Artista del gobierno plástico, tú chileno. vas a generar. Ajá, okay. Sí. Mi padre, por otra parte, es un comerciante, es una comerciante con la buena, de la buena forma. Tiene esto del marketing muy adentro, de hecho, viendo fotografías de cuando éramos pequeños, teníamos algo así como como un convenience store en el barrio donde vivíamos, como un negocio de barrio. Y mi padre, ¿qué hacía? Escribía los anuncios con falta de ortografía. Podía escribir agua con H, para que viniera el cliente y le dijera, ¿sabe qué? Está mal escrito. Sí, está mal escrito, pero lleva el agua, ¿ve? No sé. O, por ejemplo, hay una fotografía en la que estoy yo con mi hermano menor, con una llama. En Chile era muy común que pasara un señor con una llama y tomara fotografías, hiciera fotografía con los niños. Tengo esa fotografía y ahora viéndola, algo escribe en un cartel del negocio, del almacén en el que teníamos, y escribe algo así como frijoles de la Patagonia. En la Patagonia no crece nada, pero él pone eso, como, no sé, tomates del desierto de Atacama. Y tiene esa cosa mi padre, de jugar con las palabras. Tanto él como mi madre llevan niños al colegio. Tienen una van y llevan los niños al colegio. Y hubo una ocasión que uno de los padres le dice a mi padre que yo no siga molestando a su hijo, que ya pare de hacerle bromas, porque mi padre convenció al chico de que las palomas eran ballenas. De que las palomas que volaban eran ballenas. Eran ballenas, que eso no se llaman palomas, son ballenas. Y claro, en una reunión familiar, como que el chico dice, ah, una ballena. Entonces tiene un poco, un poco esa cosa artística de mi padre. Y mi hermano, por ejemplo, hace poco tiempo atrás tuvo cáncer, ya está mejor, tiene su grupo musical, tiene una banda de música. Tengo otro hermano que también no es tan artista, bueno, es artista, tiene 2 hijos, esas son sus obras de arte. También él tiene su propio negocio. Y mi hermana, que también es otra, está dedicada a vender. Ella trabaja en un mercado en Santiago, vende ropa, y tiene un sentido social muy fuerte ella. Ayuda a la gente, ahora, bueno, con el coronavirus le ha tocado bastante fuerte, ayudando a la gente de alguna otra forma a salir adelante con la situación. Sabes que se vuelve todo más complicado cuando la gente no puede salir a trabajar, sobre todo cuando eres Claro. independiente. Y claro, le tocó la suerte a ella de estar a cargo del mercado y trata de ayudar a la gente para que consiga los permisos y que puedan trabajar durante la pandemia. Entonces, como familia somos personas, cada uno tiene como una función muy particular y nadie se mete en la cápsula del otro, como te decía. Y por eso yo también me fui. A la gente le parece raro que me haya ido de casa. Y no sé, deben pensar que hay algo detrás como negro, turbio, ¿entiendes? Como me fui de Chile poco menos que huyendo. Pero no es así, al contrario, fue decisiones personales y cada uno se entiende dentro de casa. Y yo sigo teniendo contacto con mi familia y ellos me inspiran mucho, también yo los inspiro a mi manera. Y, y creo que fue muy bueno haber salido de Chile. Creo que me hizo muy bien salir de Chile en muchas cosas. Principalmente el tema de ser independiente y también de ver que, por ejemplo, hay educación gratis en otros lugares. Si comparamos, por ejemplo, Grecia con Chile, Grecia es mucho más pobre que Chile en un montón de aspectos, pero aún así, y a pesar de la crisis económica que se vivió aquí por 10 años, la educación siguió siendo gratuita. Y así se puede ver un montón de gente que, por ejemplo, perdió sus empleos, que perdió un montón de cosas en lo material, pero no sé, se pusieron a estudiar algo. Yo aquí trabajé de voluntario un tiempo como profesor de español en no sé cómo traducirlo al español, pero es como un club de trabajadores, por decirlo, como una asociación de trabajadores de un barrio de clase media, en que la gente de la noche a la mañana perdió sus empleos, perdió sus ingresos, pero aún así ellos se juntaban para aprender un idioma, para hacer clases de fotografía, para buscarse empleos entre ellos. Y eso a mí me impactó porque era un barrio de clase media normal, donde la gente un poco se avergonzaba de ser pobre, pero se podía juntar con otros y un poco cubrir eso de la pobreza y hacer lo que es una actividad cultural, una actividad de fotografía, una actividad de idiomas. Yo tenía una clase, un día en una de mis clases hubo casi 38 personas, que eso dije, wow, vino hasta una chica con el coche, con el carrito con el bebé, y me trajeron galletas. Fue como,
¿Qué pasa? Oye, pero siempre que te escucho, Diego, como detrás de lo que dices veo esa importancia para ti de aprender, pues. De hecho, Exactamente. o sea, y que entonces eso va desde al tener una mamá artista, un papá artista del comercio, con un sentido del humor agudo, por lo que te estoy Sí, sí, sí. escuchando, hermanos especiales, y entonces empieza en ti desde niño esta, porque yo siempre que te escucho estás interesado en todo, en la vela, Sí, en los idiomas, en las culturas, en la parte social, o sea, como digamos, Diego Arevalo siempre quiere estar aprendiendo y luego ahorita hablas de situación difícil económica, de dónde somos más pobres o menos pobres, pero al final, ser pobres o no pobres, sigue rescatando el valor de que se pueda es que aprender y se pueda estudiar, como si eso fuera parte clave en ti, pues. creo que de alguna forma el venir a Grecia, piensa que yo me cambié de bando, estoy en otra cultura, aquí hay otro sistema, acá no es Roma, esto no es Roma. Ah, Por ejemplo, nosotros cuando queremos explicar nuestra situación como latinos, es como la culpa de los romanos. Aquí no existe Roma, ah, los griegos son los culpables de su futuro y de su claro. destino. Y hay mucho oriente. Hay una cosa que aquí Incluyendo del de los yo, romanos. claro, acá hay mucho contacto con Oriente y está como existe esa idea del despojarse de las cosas, de que venga una guerra, de que venga la pandemia, de que venga el hambre. No es la primera vez. La cosa es sobrevivirlo y la cosa es que quede algún legado en algún momento y si no queda legado, por último, vivirlo. Entonces, eso a mí me parece súper, ¿cómo decirlo? Interesante de esta parte de Europa, porque claro, está una parte de Europa que es como más racional y Roma y qué sé yo, en cambio acá hay una cosa un poco más que puede ser un poco más lenta, puede ser un poco más aburrida, pero si te pones a ver la historia griega, y no digo ir a la época de Pericles, sino que ver la historia griega al principio del siglo XX, esta gente ha pasado por tantas cosas tan malas, gente que ha perdido sus casas. Imagínate que parte de la población de Grecia vivía, o de los griegos vivían en Turquía. A esa gente se le expulsó. Lo mismo pasó con los turcos que vivían en esta parte del mundo, que también se les expulsó. Pero no he visto que se haya acabado la vida ahí. Claro, se pasó muy mal, pero la vida continúa, y, y va a seguir, y no se va a acabar mientras haya la necesidad de vivir. Y ahí es donde junto yo vivir y aprender. Están Mientras ligados. haya ganas de aprender, hay ganas de vivir. ¿Dirías que aprender y curiosear, aprender, es parte del sentido de la vida para ti? Para mí sí, como la búsqueda de la belleza, la búsqueda de la belleza es infinita. Hay millones de formas de ver la belleza. Y no hay moldes. La belleza puede estar en cualquier cosa, en una comida. A mí, ¿sabes lo que me fascinó de la experiencia en China? Fue ir a comer con una chica a la que le hice yo una entrevista y me Ajá. dice, vamos a comer a tal sitio, nos traen el plato, era un restaurante, creo que un restaurante coreano. ¿Qué me dice la chica? Me gusta esta comida porque suena lindo, suena bonita la comida. Y claro, te traen la comida, que es arroz con carne, no sé, otros Ajá. vegetales más, en un plato de piedra. El sabor de la O comida, del pero olor o no, del o sabor, del pero no olor, de cómo suena. Ajá. y hay un montón de experiencias en China relacionadas con el sonido. Yo hice un trabajo en China sobre el jade, que es la piedra verde, Ajá. En el México en prehispánico también México, era muy sí. importante, sí. Una de las características del jade es que suena bien. Y la gente, y las características que tiene el jade también son para las personas, como el ser fuerte, el ser brillante, el ser transparente, y también sonar bien. Es algo importante para los seres humanos. Cómo suena la gente también, cómo es la voz, qué es lo que se dice. Y ahí dije, wow, hay más formas de ver, decirlo de otra forma mejor. Me alegra saber que hay muchas formas de admirar la belleza, que no solamente lo visual, no solamente el tacto, es también aquí. Desde diferentes perspectivas, aunque la palabra perspectiva nos llevaría a algo visual, pero no, puede Claro, ser una es perspectiva que auditiva, una eso es lo perspectiva difícil. sensorial. Ajá. Claro, es que la Claro, misma palabra, oye, es que haz de cuenta, cuando tú lo decías, yo decía, bueno, es que hay muchas perspectivas para ver las cosas, claro, pero fíjate cómo ya dos veces usé el lenguaje visual, perspectiva sí. para ver las cosas, pero en realidad aquí sería como que hay muchos canales para escuchar la realidad desde diferentes... O formas de acercarse a algo Ajá. también. Me gusta esa forma de decir acercarse, que puede ser a través del oído, a través Ah, del gusto, el me gusta. acercarse.
Eso, cómo en acercarse a esa algo. palabra descartamos solo lo visual y ya incluimos lo olfativo, lo Claro, gustativo. Oye, por cierto, nos dice Oliver, ¿qué es Oliver Arevalo? Tu hermano. Ah, mi tu hermano, hermano. el de los dos Dice, hijos, sí. por cierto, fíjate que Enrique, por ejemplo, nos dice que transmites muy buena onda nada más de hablar, Diego. Qué chido. Ah. Qué padre. Y ¿Dónde fíjate está que viendo Oliver, tu gente que ven? hermano, dice que siempre practicabas el inglés grabando tu voz en un cassette. No, hombre, voy a tener que explicar incluso, Oliver, qué es un Ya. cassette, porque hay mucha gente que Sí, no ya no entiendo. sabe ni qué es un cassette, ¿verdad? Todavía te tocó. Y que luego escuchabas para ver si había fallas en la pronunciación. ¿Desde Claro, dónde te viene, porque, desde dónde te viene ese gusto por los idiomas? Porque, no ¿cuántos sé, idiomas hablas, no Diego? sé. Me encantan los idiomas, he estudiado muchos idiomas, soy un Ajá. poco nerd con los idiomas. Si ves mi biblioteca, tengo libros de cualquier idioma del que te puedes imaginar. He estudiado en general, creo, hasta ahora he estudiado 12 idiomas, he ido a clases. He gastado por últimos 6 meses, he usado 6 meses de mi tiempo en 12 idiomas. El último que comencé a estudiar fue hebreo, que cuando estuve en el museo, hay un museo hebreo en Atenas, y cuando vi que podía entender lo que decían los 10 mandamientos, dije, ok, aquí me detengo, esto ya es mucho, it's too much. El hecho, porque hay todo un tema también religioso con el idioma. Claro. Si te pones a pensar, los 10 mandamientos están escritos en un idioma está escrito con la mano de Dios. No sé si hay otra religión en la que Dios haya escrito. Entonces me parece como, esto es mucho, hay que tomárselo más serio quizás. ¿Me entiendes? Esto hay que verlo desde otra perspectiva porque lo estaba tomando como un poco light. Y claro, en la seriedad en el idioma, porque si lo escribió Dios, el Dios occidental, no sé. Ya me puse a investigar, por ejemplo, me puse a estudiar persa también, el idioma que se habla en Irán. Tuve un profesor que era de Irán, de Teherán, que nos decía poemas en persa. Y eso también era muy fascinante. Y bueno, de los idiomas que tengo, con los que puedo trabajar son 4, son portugués, inglés y griego. Bueno, y en griego soy profesor de griego Y también. español. Y español, sí que ya, ya Sí, está no, bastante. no te olvides de que también español y Estudié un castellano. poco de chino también en la universidad. De hecho, creo que tengo el primer diploma de chino. Y ahora me mandaron, a una de mis amigas con la que estuve en China, me mandó una película que hicimos para que nos dieran el título del primer nivel de chino. Es como que hasta chino he hecho. Me encantaría aprender otros idiomas más, pero en este momento estoy en una etapa en la vida en la que no quiero hablarlos, no me interesa hablarlos, por eso te decía del hebreo, lo estaba tomando un Ajá. poco como turista. Entender cómo funcionan los sistemas de escritura, eso me encanta. Escribir al revés, por ejemplo, o sistemas que no tienen vocales, eso también me parece muy fascinante. O sea, cuando yo te escucho mi interpretación es lo que te mueve es la pasión, la curiosidad, el entender, porque pareciera como yo escucho mucho, oye, ¿quieres aprender inglés? Sí, para que tengas un buen trabajo y todo. No, no, no. O sea, la persona que le gustan los idiomas, como en tu caso, ¿qué te mueve a aprenderlos? Yo así lo interpreto, pero no sé por Es qué que, me dices. es que no sé, viene algo como muy de dentro y es como es la satisfacción de poder descifrar algo, de poder comunicarme, por ejemplo, tener la oportunidad de conversar con alguien que ni siquiera habla inglés Ajá. y poder hablar en su idioma. Es una riqueza enorme, ¿me entiendes? Como descubrir una isla desierta, nadie ha tocado ese lugar, siempre ha estado hablando en su propio código, y de repente toparse con una persona así es genial. Es como esto, tú no la vas a conocer, tampoco la va a conocer, no sé, mi hermano o Enrique, la conozco yo porque conozco su idioma, ¿me entiendes? Y probablemente también conozco cómo acercarme a esa persona. Eso me gusta. En, en, Vamos un poco como conectándolo con el velero, con lo que hice este fin de semana, llegar a una isla desierta. ¿Qué hay? ¿Qué hay detrás? Eso me gusta mucho. esta sensación me recordaste dos cosas, Diego. Una, pues según lo que yo entiendo, la gente que se le facilitan los idiomas es gente con un nivel de empatía muy grande, pues, o sea, porque a fin de cuentas yo podría hablar contigo, pero al estar hablando en el mismo idioma, hay otra cosa que se mueve. Por otro lado, siempre veo la empatía como algo muy positivo y también algo difícil porque luego te Sí, tienes que salir de los zapatos del otro. O sea, sí, veo sí, en ti sí, una sí. capacidad de meterte en los zapatos del otro que es algo que una gran experiencia, también es una bronca luego cómo te sales, ¿no?
Sí. Que es un poco lo que estás viviendo ahora también. O también gente que un poco lo malentiende y piensa que la empatía va por otros rumbos, y hay que tener un poco de cuidado. Soy muy, ¿cómo se dice? Muy picky. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Con quién comparto mi tiempo? Porque me canso también, muchas ocasiones. Y también porque, como te digo, hay muchos malentendidos de repente con la gente. Se piensa que, no sé, o la gente lo toma como de una forma erótica, o lo tomarán de Ok, que, no ya, sé, ya. estoy tratando de vender algo, o estoy siendo un impostor. O sea, que también me pongo a pensar, cuando conozco a alguien, también le debe llamar la atención. Me han llamado muchas veces, por ejemplo, que si trabajo para los servicios secretos, que me encantaría, pero no. En varias entrevistas de trabajo es como ve mi currículum y es como que servicios secretos, y como, mira, estudia incluso esto, no sé, como persa. Como, no, me encantaría, pero no, no trabajo para los servicios secretos. Oye, ¿en serio? Sí te han dicho eso? Sí, 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 sí. Entonces eso me hace pensar a mí también qué sensación dejo yo en la gente, para que me pregunten si trabajo en los servicios secretos. Como, Pero sí, no juzgo ningún trabajo, pero es como, ok, es intenso que piensen eso. claro. Pero además, sí, lo que sí podríamos considerar, pues, es que es distinto una persona que está enfocada en aprender y a veces hasta lo podría no creerse, ¿no? O sea, oye, ¿por qué estudiaste persa? Pues Porque sí, porque quería conocerlo, cabrón. Pues, estás loco. sí, escribamos al revés. ¿Por qué tiene que ser todo de izquierda a derecha? Hagámoslo de derecha a izquierda, ¿por qué no? ¿Y tú Por- eres consciente de eso, todo lo que hace en tu cerebro? O sea, el hecho de tú aprender un idioma, que ya no estás hablando de un mismo idioma occidental, sino estás hablando de una manera de escribir distinta, pues genera Cansa. claro, pues cansa porque estás encendiendo cosas en tu cerebro que no había. Uno de mis autores favoritos, no sé si te ha tocado leerlo, Alan Watts, ¿Mm? estudió ya al final de su vida, ya jubilado después de Oxford, estudió, me parece que, no me acuerdo si mandarín o cantonés, porque Ya, ya. también, ajá, lo estudió 20 años y él decía que era para abrir otras regiones de su cerebro. Es No que tenía yo ningún lo interés. creo. O como cocinar también. También me encanta cocinar o plantar una planta y verla crecer. Y si la pongo aquí, ¿qué pasa? Oye, déjame te digo dos cosas que nos están comentando, Diego, porque siempre es rico ir ¿Mm? interactuando, ¿no? Nos dice Enrique, oigan, los dos, o sea, los dos, me imagino que tú y yo, cabrón, ¿Mm? nosotros dos, saludos desde España, esta conversación es necesaria para el inicio de septiembre. No, pues gracias, Oh, nosotros qué nos juntamos con el gusto de charlar y de platicar, pero si eso además sirve para algo, pues a toda madre no nos molesta. Gracias, Enrique, un abrazo. Y luego Carmen desde Canadá. O sea, ahora sí andamos en Sí. todos lados. Que escuchar a Diego la motiva a echarle más ganas al inglés para disfrutar más del lugar donde vive, que ella vive en Vancouver. Y que Es además que, entiendo que es ella, tú a las 2, creo que para ella son las 5, cabrón, o sea, ella está más oh, temprano. Oye, Diego, dame 20 cuéntame. y un segundo, no, déjame conecto porque no me di cuenta que tenía mi computadora desconectada y en cualquier momento se nos iba a acabar esta madre. Ya está. Bueno, vaina es en Esa, Colombia. ¿Cómo dicen sí. ustedes esta? No, yo diría una mala palabra. No importa. Esta cosa, diría esta hueva, esta hueva. Esta huevada. Noche, esta hueva. Oye, pero el hueón, cuéntame, perdona, el hueón chileno, ¿qué significa? Porque yo acostumbrado cuando voy a Santiago que diga huevón, y ya no sé Huevón, si. es la muletilla chilena por excelencia, así como los argentinos dicen che, Ajá. nosotros podemos decir huevón, que viene, claro, de huevos, como huevos grandes. Eso hace un poco alusión a que alguien que, no sé, que Como es tiene el boludo argentino. como un boludo, claro, y tiene que Ah, ver con el que, no sé, creo que hay una enfermedad que se relacionaba con un daño cerebral y algo relacionado también con la parte genital de los hombres. Y no sé, hay gente que tenía como retraso mental, no sé la historia profunda de la palabra, pero en Chile se utiliza para todo. Funciona como verbo, adjetivo, pronombre. Y es muy difícil sacárselo, porque nace, es como el che argentino. Entonces, tengo la impresión, o sea, tengo recuerdo las primeras veces en Grecia que me tenía que contener de, no sé, tratar de hablar griego y que no me saliera un hueón. en medio del griego. Y porque ocurre, lo he oído, por ejemplo, de otros chilenos que no se hablan inglés o hablan otros idiomas, aparecen de repente esas cosas muy, muy chilenas, que no es malo, pero de repente es como, ok,
que paremos un poco el escándalo. Pero es rico, bueno, digo, es que en el mismo lenguaje español siempre es rico ver cómo se habla en un lado y en otro y qué Sí, sí, sí. significa. A mí se me hace sabroso escucharlo. Te confieso que a los que más me costó entender en A español los es a los chilenos, chilenos. sí, porque Cuando las somos, primeras veces ahí en Santiago decía, puta, güey, ¿qué están hablando, cabrón? Me costaba mucho trabajo. a mí no me entendían la D en griego no la pronunciaba de mi manera chilena, y dije, ok, acá hay algo que está muy mal. Ya está bien que no pronuncie la S, bien, pero la D, que no pronuncie una D, que no me entiendan, ya eso está mal. Así que me puse un poco más de cuidado cómo pronunciar y articular, porque, ok, la S es normal que la gente no pronuncie la S como hispanoparlante, pero la D, ya eso me pareció como mucho. Y en China tenía problemas con las S en general. Yo viví en una calle que se llamaba Xinanlu, que tiene una S, se escribe con S, pero los chinos no me entendían la S. ¿Me entiendes? Que no te entiendan Ajá. una S porque tienen no sé cuántos tipos de S, en fin. Así que decidí escribirlo en el móvil y tenía la dirección ahí porque no podía decirlo. ¿Qué es? Eso sí que era frustrante y comprendo, entiendo a la amiga que está en Canadá, el no poder Ajá. hablar. En China me pasó muchas veces de no poder hablar, encontrarme en situaciones en que estaba en el medio de una ciudad que no conocía y que tenía que tomar un taxi. Ok, el taxi lo puedo hacer, lo puedo tomar, pero ¿dónde voy? Ahora, ¿Dónde voy? esa aventura te la quita un poco el traductor de Google, ¿no? Porque Es que no hay siempre, Google en China, ya, funciona todo ya. lo chino, ¿entiendes? Entonces no, un drama. Pero bueno, existe algo que se llama WeChat, que, no tiene, que es como el Facebook, el WhatsApp chino, que ya aprendí a utilizarlo y claro, si tenía algún problema, buscaba algún contacto y mandaba un mensaje de un audio, así como ayuda, estoy perdido. ¿Dónde vivo? ¿Dónde está mi casa? Claro, no, sí, sí. O, es que ese sistema, el WeChat, por ejemplo, se pueden hacer transferencias de dinero. Otro caso, habitualmente siempre estoy con problemas de que no tengo en ese momento efectivo. Por WeChat te pueden hacer transferencias de dinero. Entonces, además de que podían ayudarme diciéndome la dirección, me podían mandar dinero por WeChat y pagar el taxi. Para pagar el taxi. Oye, Diego, ¿cuánto tiempo al día? Porque ahorita yo me quedé pensando en dos cosas que te quería preguntar y que estarían ricas. ¿Cómo le haces? ¿Cuánto tiempo al día le dedicas a estudiar algo nuevo? En este momento Si tuvieras en tu día a estoy... día. Es que depende de qué es lo que estoy... Por ejemplo, ahora me puse a estudiar valenciano para ¿Pero a qué aprender hora? alguna lengua. ¿Pero cuánto tiempo le dedicas? ¿Cómo lo haces? Porque además Hasta que es lo. que si hay algo que me gusta, lo hago hasta que me aburra, hasta que yo no pueda más. Es como ya, too much. 3 horas, 4 horas. Me gusta mucho escribir. He perdido un poco, al no ser estudiante en este momento, le perdí un poco el contacto al lápiz y al papel. Entonces estoy tratando, aunque sea repetitivo, mover la mano, mover el lápiz, el bolígrafo y escribir. Porque también creo que eso ayuda mucho. No solamente el tema de tener por ejemplo, la gente que estudia idiomas por aplicaciones habitualmente no tiene buenos resultados porque lo hace solamente en el móvil. Yo creo que si hicieras eso con el móvil y además escribieras con un bolígrafo y en un papel y sentarte, a lo menos una hora, vas a ver resultados, creo yo. A mí me resulta así. Si no lo escribo es como que no existe. Si no lo escribes a Es mano, como pues. a mano, no existe. Entonces, estuve un momento como tratando de cambiar esa, siento que es un prejuicio, por ejemplo, lo siento como un prejuicio, pero a mí no me resulta escribirlo todo en el ordenador o escribirlo todo en el móvil. Tengo que usar lápiz y papel, o si no, es como que nunca fue. Aunque el papel O lo sea, es bote, parte de tu sistema de aprendizaje. claro. Creo que en algún Es que momento no es ni siquiera para guardarlo, es un proceso mental. es un proceso mental, es como te lo dije hace un tiempo atrás, aprender un poco te pone al nivel de un niño, Ujú. que no es malo ser niño, No, eso no, no es buenísimo. significa involucionar, al contrario, significa estar como abierto a aprender. A los niños es sumamente fácil hacerles aprender cosas y que aprendan cosas. Como te digo, a estos niños chinos que estaba ahora en el barco, les decía palabras y después las repetían.
Por ejemplo, uno de los niños no sabía decir cielo en Perdón, griego. para los que nos están viendo, a lo mejor no saben por qué este fin de semana pasaste el fin de semana en un catamarán con personas de China, ¿no? Con personas de China, y había dos niños chinos que viven aquí en Grecia hace 2 años, y el niño, el mayor, no sabía decir cielo en griego. Sabía decirlo en inglés, pero no sabía decirlo en griego. Y bueno, la palabra la aprendió. ¿Cómo se dice cielo en griego? Uranos, Uranos, Uranos. Uranos. Entonces, como, ok, los niños aprenden súper fácil. Si hubiese hecho lo mismo con la madre nunca se habría acordado. Uranos termina así en ese porque hay muchas palabras, o sea, terminando en ese puede ser singular, ¿verdad? Todo lo que termine en ese es singular. Por eso que está el nombre Andreas, Ajá. que es masculino, todo lo masculino termina en ese. Pero en fin, la S algunas veces se elimina de acuerdo a qué posición tiene dentro de la oración. Esto no es fácil, no es tan fácil el griego. Pero claro, la S es signo de masculino y la I es signo de femenino. Ok. Terminación en I, femenino. Digo, no porque nos estés dando clase de griego, sino para empezar a experimentar la curiosidad. Claro. Entonces, por eso se dice Uranos, es masculino. Y por ejemplo, claro, te digo, la I suena femenino, pero también puede ser neutro. En fin, el griego da mucho para conversar el griego. Y la gente que estudia griego se frustra mucho porque hay cosas que no tienen lógica. Y la escritura ya es diferente, y hay sistemas de... La ortografía es terrible, hay que tener memoria casi fotográfica para aprender griego, porque hay cosas que se escriben así porque sí, O porque así sea, lo escribió Platón. porque es una excepción y todo tiene excepción. No, es que tiene el idioma, es que piensa que es una de las lenguas quizás más antiguas de Occidente que hay registro. Entonces, ¿qué pasa cuando Grecia se formó en el año 1800, cuando fue 21? Tuvieron que elegir el idioma griego como el idioma oficial y tenían el problema de se utilizaban el sistema, ¿cómo decirlo?, el alfabeto griego o el alfabeto latino. Y acá los griegos son gente un poco temperamental y hubo muchas peleas, y hasta el año 1980 no había lengua oficial en Grecia. Se hablaba griego, pero la lengua oficial era la lengua, por decirlo, la lengua clásica, una forma de lengua clásica que existía, que era como la lengua más culta. ¿Y qué pasaba? Que los chicos iban a la escuela y aprendían a escribir griego como en la forma clásica, con muchos acentos y con cosas que eran muy difíciles de explicarle a un niño de 6 años, que recién está teniendo contacto con las letras. Así que se decidió eliminar todo eso, lo innecesario, por decirlo, y un poco se estandarizó el idioma y se comenzó a utilizar la lengua del pueblo, se llama Dimotiki glosa, que es la lengua que hablaba la gente del pueblo, en el año 80. Una lengua que, no sé, tiene como 5.000 años de historia, es oficial en Grecia del año 80. ¿Y qué ocurre? Que se conservan formas de escritura clásica. Y de repente aparecen dos vocales juntas y se pronuncia solo una. Entonces eso es como, ok, ¿por qué? Uno viene, claro, de un sistema que es mucho más, ¿cómo decirlo?, más práctico en cómo se escribe, se pronuncia. En cambio aquí te puedes encontrar con 2 o 3 vocales juntas y se pronuncia una. Te puedes encontrar con que hay vocales que son para verbos y otras vocales que son para sustantivos. Eso explicárselo a alguien que viene, por ejemplo, viene a Grecia por trabajo, es como, ok, no es fácil, y la gente, claro, termina o sabiendo hablar muy bien y escribiendo muy mal, o simplemente hablando inglés. Bueno, aquí todo el mundo habla inglés, así que no hay Sí, problema. en Grecia, en el taxi, yo les digo en los tacos, pero son las pitas, Sí, pues, las todo, pitas. pero yo les digo, yo siempre decía, vamos a los tacos, ¿no? Y para ustedes Tranquilo. tacos es el tráfico, ¿no? El tráfico, claro, el Para ustedes tráfico. chilenos tacos es y para mí mexicanos las pitas son tacos, ¿no? Claro, y aquí las pitas son las pitas, esas son las pitas. Oye, te quiero, para que empecemos con la parte del cierre, pero bien importante, Diego, te quiero hacer un par de preguntas. La primera, ¿qué es, si ahorita te viniera a la mente, cuál es el aprendizaje más rico, más chingón que has tenido en Grecia? Sé que siempre que te preguntara eso, me dirías uno diferente. ¿Me puedes hacer tu top 3 de decir, estas son las 3 cosas que dije, wow, esto es lo que aprendí, a No esto vine? hay, es que una de las cosas que vi el verano en Grecia es una experiencia increíble. El levantarse, he tenido dos experiencias en las que siento que el mundo se creó para mí en ese momento. Una fue en un bosque en el sur de Chile,
en el que me levanté, salí de la tienda, estaba acampando, y sentí que en ese momento el mundo se estaba creando para mí. ¿El sur qué tan al sur? ¿En la Patagonia? No en la Patagonia, sino que en Biobío, cerca de Concepción, hacia la cordillera, Ajá. en la frontera con Argentina. Ajá. Esa sensación de estar con árboles gigantes, la montaña, como sentí que en ese momento estaba naciendo. Y esa sensación la he sentido muchas veces en Grecia también, estando en una tienda, en la playa acampando, que el sol te molesta, que no sé, son las 6 de la mañana y el sol está sobre ti, salir de la tienda y tirarse al mar y zambullirse. Y eso es, en Grecia es flipante, es lo mejor. Sentir eso, despertarse con el agua del mar. Bueno, esa es la experiencia que se ha repetido muchas veces, estar en una tienda y levantarme, ir al mar. Y sentir que Um, ahí amaneces, que ahí naces. Y claro, dijiste que flipante, ahí pero nazco. flipante lo dicen en Chile. Yo pensé que lo decían en No, es España. español, lo Ah, tuyo sí, otra bueno. cosa en Chile, no. Ahora, Estoy siendo más internacional ahora. sí, sí, ahora es flipante, Es macho. que, ¿sabes lo que pasa? Tengo muy poco contacto con español normal. Yo doy clases de español y todos Ajá. los libros son españoles. O sea, de repente, y bueno, también tengo muchos amigos en España. Ahora estuve hace poco en Valencia, por eso que estoy en Castellón, no en Ah, Valencia, en la Comunidad Valenciana. ¿Y qué pasa? Que de repente es lo que me... Es eso. qué Yo rico. leo el español de un libro de español y de repente suena muy, muy flipante. Sí, ahorita que dijiste flipante, dije, no Sí. me sonó a Es que chileno. me gusta eso, tiene una connotación interesante, es decir, flipante. O, claro, es como el huevón, también tiene una Claro. connotación que yo creo que también un extranjero que tiene relaciones con chilenos, ha vivido en Chile, va a entender qué significa huevón, no sé cómo, oh, cuando hay que utilizarlo. Otra experiencia en Grecia, espera, Entonces, una es la del amanecer, del en verano. amanecer y ir al mar. Es que estoy muy de verano en este momento, estoy pensando solo en cosas de verano. Una fiesta típica en una isla que se llama Icaria, mi Ajá. primera vez en una isla griega y tuve la suerte de ir como una fiesta en esas iglesias blancas, en una isla de noche, salté sobre el ¿Era fuego. una fiesta de qué? Cuéntanos. Se hacen fiestas en el verano, habitualmente cuando se está cerca de la fiesta de la Virgen, que creo que es el 15 de agosto, se hacen fiestas para la Virgen. En cada iglesia se prepara una fiesta y se invita al pueblo, se come cordero, la gente baila música tradicional. Lo interesante es que toda la gente baila junta, todos bailan esos bailes en Ah, círculos. ajá. Y ahí puede estar, soy muy malo bailando, pero ahí uno baila, porque se siente como esa energía de la gente y toda la gente muy feliz. Eso también es una experiencia muy humana. Se siente el contacto con la gente, que claro, que todos servimos, todos somos parte de la fiesta. Y a mí me encanta la calle de Eolu, que está cerca de mi casa. Caminar de noche por esa calle, bajando la Acrópolis para llegar a mi casa, también me gusta mucho porque se ve lo muy particular que es Atenas, que no es una ciudad como muy glamorosa, no es como la ciudad más linda de Europa, al contrario, tiene sitios que son un poco, que están como medio destruidos, pero el hecho de bajar por la Acrópolis, pasar por la calle de Oulu y ver cómo las diferentes épocas, los diferentes estilos, lo derruida que está a veces la ciudad moderna, y llegar a mi casa también es genial, porque se pasan por muchos lugares, se pasa como por toda la cultura occidental en 15 minutos, desde lo maravilloso que es la Acrópolis hasta los problemas sociales de vulnerabilidad que hay. La Te migración, echas 3000 años en sí, 15 minutos. y que termina en mi casa, que termina en la plaza de mi casa, donde hay muchos migrantes y se escucha árabe, ¿me entiendes? Y está la policía. Y bueno, vivo en un barrio un poco conflictivo que se llama Exarge, que está muy cerca de donde nos juntamos para el café. Es un barrio bastante conflictivo, pero a pesar de eso, ok, es interesante ver esa diversidad que tiene esta ciudad. O sea, invito a la gente, a toda la gente a conocer Atenas y un poco borrar la idea de la historia clásica y fijarse en el momento de ahora, de qué pasa en el mundo. Atenas muestra mucho de lo que está pasando en este momento en el mundo. Tanto lo maravilloso como lo difícil, lo que comentaba hace un momento, de la vulnerabilidad y la falta de derechos que hay en el mundo en general. Yo creo que es que Atenas es además conocer, eh, o sea, es que no sientes ni que estás en Europa ni que estás en Asia, es algo diferente. Bueno, por lo Sí, menos así yo lo viví. es una ciudad diferente, tiene su... Lo que yo digo de Atenas es que
piensa que es uno de los sitios en el mundo donde siempre ha habido seres humanos. Desde que hay registro de este lugar, hay seres humanos. Es ciudad desde siempre. Y estamos viviendo un momento en que yo creo que a Atenas no le importa mostrarse ni más limpia, ni más nueva, ni más nada. Estamos viviendo un momento en que la ciudad está como descansando, siento. Y que no le importa. No quiere mostrarse en este momento. Pero si en algún momento se vuelve a mostrar, va a ser igual de majestuosa que en otros momentos. Porque tiene, o sea, viendo no solo las reliquias, perdón, las ruinas, sino que ver la ciudad desde el barco es impresionante. Estuve como una hora viendo Atenas. Pero si Claro, ves Atenas, cuando dices cuando se quiera mostrar majestuosa, pues está bien y se arreglará mucho, pero ahorita es como ver Atenas desnuda en la mañana, ¿no? En sí, pijama. sí, sí, está sin O pintar sea, todavía. si Atenas fuera porque creo que es una ciudad con carácter femenino para mí, pues o sea, Sí, sí, siempre sí, sí. como que una ciudad, a veces digo, esta ciudad es un señor, o esta ciudad es una ciudad de una belleza ya per se, que se ve bien sin Sí, pintar exacto, eso y muy que bien Atenas no es pretenciosa, pues hoy en día. muy bien lo dice. Es una mujer en la mañana que se está fumando un cigarro y tomando café griego y Sí, esperando a ver qué le pasa durante y le el vale día. y le vale Sí, madre lo que opines, pero si quieres estar con ella, te va a coger sí. A mí me ha traído 2 veces Atenas de vuelta. O sea, Ujú. piensa que me trajo con la beca. Eres suyo, cabrón A mí de me Atenas. trajo a Atenas. Así que Ajá. una vez me quise escapar, me quise ir a China y me dijo, no, aquí te quieres, y me trajo de vuelta. Sí. Tengo un karma con esta ciudad de alguna forma. Sí, Y pues me encanta. y es un karma positivo, pues. Sí, es que piensa la cantidad de cosas que puedes hacer aquí. No pienses que yo soy aquí el poco, ¿cómo decirlo?, el extravagante. Aquí la gente se dedica a hacer muchas cosas. Mucha gente estudia idiomas, Ajá. cocina. Los griegos tienen esa, ¿cómo decirlo?, curiosidad también un poco como yo. Creo que hay un poco, quizá hay algo griego en mí que es la curiosidad de aprender. La gente aprende cosas aquí. Y, Hay cursos, y, lo que te puedes imaginar. Una vez quería estudiar incluso hacer diseño de ropa, porque se puede hacer, no es caro, por ejemplo. O cursos de cocina. Cerca de mi casa enseñan a hacer jabones y cosméticos. Hay cursos de flamenco, iba a bailar tango en el centro de Atenas y se juntaba mucha gente, ¿me entiendes? claro. Y además, bueno, no sé si eso fue mi impresión, a lo mejor pues yo la experiencia por la que iba al maratón, y todo, pero además todo el mundo quiere platicar, o sea, Sí, 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 sí. todo el mundo habla inglés griego Sí, y tienes que y ver y tú viste las cafeterías que están siempre llenas y la gente siempre está como en grupos. entonces Está, Atenas tiene, o sea, es esa señora que ya le vale madre y tiene mucha vida, y tiene una belleza natural, y definitivamente le importan tres pepinos, ponerse a hacer ejercicio. claro, claro, claro. O, A mí me gusta mucho, hay un graffiti que dice Berlín es la nueva Atenas. Porque claro, en Europa se habla mucho o se hablaba de la onda de Berlín y las cosas que pasaban en Berlín. Y no, ahora Berlín es la nueva Atenas. Porque acá están pasando muchas cosas. Aquí en Atenas pasan muchas cosas. Y que no tiene que ver necesariamente con el turismo, sino que, no sé, en algún momento se va, así como digo de Chile también, que en Chile también están pasando muchas cosas. No sabemos lo que pasa en Chile pues, en relación a las protestas que ha habido y la claro. revolución que está comenzando. La misma sensación tengo de Atenas. Es difícil explicar lo que puede producir esta ciudad en la gente. Y quizás, quién sabe, de aquí a unos años más, quizás Atenas de nuevo vuelva a promover gente interesante, situaciones interesantes. No digo que ahora no lo sea, pero tengo la impresión de que estamos en el comienzo. La señora de la mañana. La señora de mañana fumándose su cigarro y tomando café. Yo me quedo con esa imagen Sí. de Atenas, que por cierto, ojalá en algún tiempo me toque volver a visitar a esa señora. Estamos Oye, esperando aquí la señora, te vamos a esperar. oye, dice Karina, te hace una pregunta antes de que cerremos, Diego, que ¿cuál ha sido el idioma más complejo y qué hiciste para avanzar en él? El idioma con el que te encontraste que dijiste, ay, cabrón, este sí está súper. Chino, completamente el chino es chino para mí. ¿Y qué hice? Dejé de estudiarlo. El chino está en chino, cabrón. El chino está en chino.
el chino, claro, tuvo fue funcional en un principio porque estuve viviendo en China, pero requiere mucho talento. Creo que no tengo tanto talento con los idiomas. Curiosidad sí, pero ese talento no. Creo que, ¿a qué me refiero? Conozco mucha gente que habla chino perfecto. No habla 50.000 idiomas, pero el idioma lo supo entenderlo, tiene mucha particularidad. Ahora, ¿qué pasó con, por ejemplo, que el griego, invierto un poco la respuesta y digo que, por ejemplo, el griego me ayudó mucho leer textos diferentes, que no fueran textos de idioma, de aprendizaje del idioma, sino que tomar un libro y tratar de leerlo, o oír las noticias, ir como a otros aspectos. ¿Qué me gusta del idioma? Por ejemplo, a mí me gusta ver noticias. Puedo ver un noticiero simplemente para hacer práctica auditiva, y eso en griego me ayudó mucho. Sobre todo también porque el lenguaje es más formal, es un poco más estructurado, y ya eso después de 1 o 2 años, que uno puede entender un noticiero, por ejemplo, imagínate yo en Chile, viendo las noticias de la televisión pública griega por internet, no tiene sentido práctico, pero para mí era un placer, o escuchar música, entender una canción, o leer un libro de psicología, no sé, en griego, era como, wow, qué difícil, pero eso mismo va ayudando a mejorar ciertas capacidades que tiene uno que van con el gusto. Si, por ejemplo, a esta chica le interesa la psicología, o le interesa la historia, o le interesa, no sé, los cómics, que busque en el idioma que está aprendiendo. Y que salga un poco del libro de aprendizaje, eso que lo deje para la clase, que para su vida personal busque algo que le acomode y que le guste. Y ahora, con eso quiero terminar, que la raíz de la palabra querer y aprender es la misma en griego. Querer y aprender es lo mismo, casi, es la misma raíz. Entonces, si queremos, aprendemos. Algo así lo veo. Y cuando te escucho, además, creo que es una buena conclusión de este espacio que compartimos, Diego, porque entonces no es tanto irte al libro de texto de idiomas, sino además de que puede ser una buena práctica, un noticiero, un libro de psicología, lo Sí, que sea, es encontrar lo que te apasiona en lo que te ese idioma. apasiona. Es que imagínate dar una vuelta por tu ciudad, ir a alguna librería, buscar, por ejemplo, en este caso, si es inglés, ir a una librería y encontrar un libro de inglés de tu autor favorito, que quizás ya lo leíste en español. Ahora date la oportunidad de leerlo en inglés, y probablemente si es el libro que más te gusta de él, te va a ser mucho más fácil entenderlo y quedarte con las palabras, porque también la palabra va a ir unida a una imagen. O sea, a mí ya la idea de ir a la librería me parece, me parece bien. Salir de casa y darme el tiempo, un par de horas, y buscar un libro. Y darle también Mira, como esa ritualidad a la situación. Hacerlo como un rito. dice tu hermano Oliver que es verdad que te dedicabas, que te ponías a ver noticias de la BBC, Sí, Cartoon Network. Te ponías a... también. Oye, A ver, por dibujos cierto, animados. se Dime. conectó Leo Meyer, le mando un abrazo también de ahí, otro chileno, otro huevón que se... Otro weón dando vueltas. ¿Dónde está? ¿En Chile o En dando Santiago, vueltas? En no, Santiago. En Santiago es un rockero innovador, Leo Meyer, Es que gran amigo, que le mando un tantos abrazo. chilenos dando vueltas por el mundo. Es curioso que habitualmente cuando voy a un sitio suena raro Chile, somos poca gente, y siempre pasó un chileno antes que yo. Ejemplo, yo voy a un sitio que se llama Icaria, en Grecia, o una isla, y habitualmente cuando vengo yo, la persona del hostal o, no sé, el camarero me dice, pasó una familia de chilenos, ¿es usted el, no sé, pariente de tal persona? Es como, no. Ya. Muchos chilenos dando vueltas. Pues es un chileno que raramente está ahí En Chile. En Santiago, sí, 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 Ya. gran amigo. ¿Viste? ¿Cómo Así, te la así anda pasaste, la cosa. Diego, esta mañana? Bueno, para ti tarde, ¿cómo la pasaste este rato? Me encantó. Primera vez que tengo una entrevista en vivo, en directo. No es una entrevista de trabajo, entonces ya estoy más suelto. Quería yo ver si Como, perteneces a algún grupo de inteligencia, por eso te quería hacer la entrevista ok, para ver si... no, 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 esa no era la de pertenezco ni tampoco a trabajo. ningún grupo Sí, terrorista, sí, ni de sí, inteligencia, trabajaba. ni nada, todo con la cara limpia, vamos, de enfrente. Todo lo que voy aprendiendo son para mis archivos personales y no para ningún gobierno ni organización.
Y vas a empezar a enseñar también en línea español, ¿verdad? Deberías Sí, sí, de sí. enseñar griego, cabrón, también. Yo creo que También seguro estamos abriendo el negocio poco a poco. Tengo que Tú hablar me con mi dices, porque yo padre. ya tengo a varios locos Ah, que nos gustaría aprender un poco de griego solo ok. para Ahora divertirnos. lo que está, tengo que pensar las maneras de, como, estaba pensando como griego para vacaciones. Ok, Palabras, formas esenciales de griego, porque ahora si les pongo a escribir, a conjugar verbos, me van a odiar, porque hay mucha gramática. Quiero hacer un griego más simple para gente que habla español, porque si nos vamos a la forma como aprendí yo, van a estar 2 clases y luego se van a ir corriendo. ya, Es uno más, complejo. una cosa más tranquila. Por cierto, Una cosa más tranquila, sí. te mandan a agradecer también de Canadá, que gracias por la excelente charla. Pues yo también, yo arranqué fíjense que yo me voy, Diego, con esta mañana, con, con, con la curiosidad y que el aprender y querer es lo mismo. Entonces, con esa curiosidad de no dejar que el trabajo, que las cosas productivas, que el sentido que le hemos dado a la vida en general nos atrape Es que para realmente concentrarnos en aprender y disfrutar. es etimológico. La diferencia entre esclavitud y trabajo en griego es solo un acento. Ya. Y ahí entendí también que está la palabra que se utiliza en griego, que trato yo de utilizar para hablar de mi trabajo, es la palabra fuerza. Tiene la raíz de la fuerza, ergasía. Ergasía es trabajo, pero también tiene que ver con fuerza. Trabajo también se puede decir dulia. Dulia, que simplemente es una variación de la palabra esclavitud. Entonces hay que pensar un poco cómo uno ve su trabajo, su profesión, su oficio o sus deberes. ¿Cómo En logras que el Chile, significado de trabajo no sea esclavitud, sino que sea fuerza? exactamente. El Ajá. trabajo en español tiene la palabra tripalium. A los esclavos se les ponían 3 palos. Entonces también, por ejemplo, en Chile, así como ustedes en México dicen chamba, en Chile existe la palabra pega. Suena feo, pega. Pega, sí. Yo no la utilizo. Chamba suena un poco más latino, pero pega, y claro, tiene, Oye, teniendo un poco, y currar de dónde viene? el currar no lo he buscado todavía, no sé, pero Pues digo, pega porque me quedé, es no, es pega español, se sí, oye, sí, de pega la se pega. oye pegador, se oye cabrón. Sí, yo no lo uso, no, trato en español chileno, cuando hablo español chileno hablo de mis deberes, de mis trabajos, de lo que tengo que hacer, pero eso, da para otra conversación esto del No, hombre, trabajo. ya armaremos Da otra para sobre cómo porque, no vivir entre tres palos y sí, estar. Porque eso, justamente, Diego, esa es la intención mía de abrir los lunes a las 6 de la mañana con Wake Up, porque la idea de este espacio es justamente hablar de todo menos de productividad, pues, de sí, realmente es que empezar la semana con algo de libertad, de querer aprender, de escuchar a personas que nos inspiren. Obviamente todos necesitamos de nuestra fuerza, para ya no llamarle trabajo, sí, pero para una cosa es alimentarnos, y el resultado. eso es natural al ser humano. Creo que no existe ninguna persona que va a estar siempre flojeando, siendo perezoso, porque se muere, es como natural, como los mismos, imagínate que un pájaro no volara, se muere de hambre. Yo soy de la idea de que el ser humano tiene esa capacidad quizás no de mejorar, pero por último, por necesidad va a ser algo bueno, como salir a trabajar, simplemente por una necesidad, porque tiene que hacerlo. Entonces, creo que necesitamos también ver de otra forma el trabajo y cómo nos relacionamos con el trabajo y con lo que producimos y por qué lo producimos. Esa fue la enseñanza de China. Yo me quise quedar en China para producir, pero dejé de hacer otro montón de cosas y empecé a secarme. Y claro, hay gente que lo resiste. A mí una amiga me decía, quédate ahí 6 meses más y se te olvidas, como haces un electroshock. Un poco, te olvidas un poco de que eres tú y produces. Y Pero eso es lo que te logras quiero. convertir en máquina, pues. Claro, y claro, no soy prejuicioso con la gente que lo hace. O sea, te digo, conozco mucha gente de China que trabaja como máquina y no digo que tienen menores cualidades como ser humano, pero al final del día, no sé, ¿qué pasa? ¿Qué Al pasa fin, dentro de esas personas? Al final del día, por ejemplo, el dejar experiencias de lado, el dejar el autoconocimiento. Si estás todo el tiempo trabajando, ¿cómo te conoces? No sé. al final del día, la filosofía de Diego Arevalo no es la de trabajar y ser productivo para ser exitoso, sino la de aprender para conocerte a ti mismo y conocer el mundo. Pues es un poco Y como yo podría desde esa sintetizarte posición, a ti, si pues, puedo si producir se algo, pudiera.
Y desde esa posición, si puedo Claro. producir algo y que sea beneficioso para el mundo, bien, va a estar un poco más elaborado. Un poco es poesía lo que se hace en la vida, que también es palabra griega y tiene que ser con el hacer. Eso es la poesía, hacer. ¿Y la prosa? ¿Ah? La ¿Qué? palabra poesía ¿Y la prosa? la prosa creo que es latina, Ya. porque la prosa se dice de otra forma en griego, no me acuerdo. Deja prepararme más para esas preguntas porque no quiero, quiero decir cualquier No, cosa. es que ahorita que dijiste, pues todo el tiempo has estado hablando en poesía, ¿no? La búsqueda de la belleza, la búsqueda del aprendizaje. Entonces yo pensaba, aunque ya luego tú nos lo dirás como más desde las raíces de las palabras, que a veces cuando uno empieza a escribir muy chavo, empieza siempre haciendo poesía. La poesía Sí, es la belleza, es la emoción volando y te vas volviendo prosa, pues. Entonces, de vez en cuando hay que regresar a volver a ver la vida como poesía, y es así es. poesía levantarse esta mañana, Diego, hablando contigo sobre la vida, sobre el aprendizaje, sobre la señora Atenas con su cigarrito desnuda todas las mañanas, y encontrando todos esos aprendizajes. ¿Con qué cierras, mi estimado hermano? Y muchas gracias a todos Eh, por habernos visto. ¿Con qué cierro? Cierro agradeciendo a la gente que nos siguió, a los Ajá. amigos que nos siguieron esta mañana y que se dieron el tiempo de escucharnos y de participar. ¿Y con qué quiero cerrar? De que vengan a Grecia. Hace bien Grecia. A mi hermano, bueno, está mi hermano Oliver, pero mi hermano Fabián, que recién acaba de salir de un cáncer, habíamos quedado para que él viniera a Grecia e hiciera un viaje porque Grecia hace bien, el mar hace bien. Pero bueno, con la pandemia no se logró, así que esperar el próximo verano de que venga. Bueno, Oliver también está invitado, pero a Fabián era, era el primero. Oye, Si vienen los oye, dos juntos, ningún problema. Dime. ¿qué te parece si yo con lo que cierro es que hagamos uno? Se me haría súper chido sobre por qué ir a Grecia. O sea, ahora en lugar de hablar de la filosofía de Diego, un día te invito y platicamos de por qué ir a Grecia. Y si te parece, te dejo tarea porque lo mezclamos con por qué ir a Grecia y hablamos Sí, también del maratón, el que también eso sí, lo sí, sí, asocio. sí, 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 me gusta la idea, Ya me está. gusta la idea. Sí, Nos, lo vamos a hacer. nos ponemos de acuerdo. Buena semana, Diego, Igualmente, allá, y igualmente. buenas tardes allá. Aquí todavía no sale el sol, pero vamos a esperar que ya salga en un Aquí ya ratito. salió el sol y hace mucho calor también. Sí, me imagino el pinche verano debe ser caliente y rico. Abrazo, Diego, muchas gracias. Igualmente, Hasta luego. muchos saludos.